Un atentado con el que se justifica una masacre que provoca represalias, cohetes, bombas, dispositivos móviles y misiles. El hilo con el que la gran potencia protegida va tejiendo su traje para la guerra. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Irán y los hilos que tejen la guerra de Israel. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Llevamos un año de ofensiva militar de Israel en Gaza, de masacre. Y desde hace un año los que saben de esto nos han dicho, cuidado, porque un ataque permanente sobre Palestina acabará teniendo ramificaciones en toda la región. Y está ocurriendo. Tras la matanza de Gaza, el bombardeo de Líbano, la destrucción de una embajada en Siria, el asesinato de los líderes de Hamas y de Hezbollah, las sirenas antiaéreas han sonado en Israel. Eran las 8 menos cuarto de la tarde del martes. En el cielo de varias ciudades de Israel ya de noche se veía el destello de los 200 misiles balísticos disparados desde Irán, un nuevo país que entra en la espiral de la guerra. El sistema antiaéreo de Israel consigue neutralizar la mayoría de proyectiles, haciéndolos estallar en el aire. En Israel no solo hay recursos para un gran sistema antibalístico, sino también para que casi en cada casa, en cada edificio, haya refugios contra posibles bombardeos. El gobierno israelí no ha notificado ninguna víctima mortal. Y sin embargo, el mundo contiene la respiración, porque Irán no es un país menor, tiene peso geopolítico, militar, y sobre todo porque Israel ha prometido responder. Olga Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal? Olga, algunos analistas dicen que Irán ha traspasado las líneas rojas con este ataque. ¿Qué lectura haces tú? Vamos a mirarlo de otro modo. ¿Invadir un país es traspasar las líneas rojas? ¿Matar a 42.000 personas y herir a 95.000 es traspasar las líneas rojas? ¿Lanzar ataques en 4 territorios el mismo día es traspasar las líneas rojas? Esto lo ha hecho Israel. Lleva haciéndolo estos meses. Ahora ha dado un paso más con la invasión terrestre de Líbano. Y no se detiene el mundo en el llamado primer mundo y ni siquiera aparece en portadas muchas veces estas cuestiones. ¿Qué es traspasar las líneas rojas? Si lo miramos desde el prisma del derecho internacional y de los derechos humanos, traspasar las líneas rojas es empeñarse una y otra vez en inocular la idea en las poblaciones de que la única vía es la vía de las armas, la vía de la guerra. Ayer vimos cómo subieron las empresas armamentísticas en las bolsas nuevamente. Traspasar las líneas rojas es ocultar o arrinconar un hecho, que es que la llave es un alto el fuego en Gaza, negociación para la puesta en libertad de rehenes y prisioneros, el cumplimiento del derecho internacional por todas las partes, y cuanto más tarde llegue esto, más dolor habrá y más pasos se darán sin vuelta atrás. Y esta escalada ha llegado. ¿Qué mensaje estaría lanzando Irán con este ataque? ¿Cuál sería su intención? Irán está respondiendo al asesinato por parte de Israel del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en suelo iraní el pasado mes de julio, a finales de julio, y también al asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano, recientemente también por parte de Israel. Si no contestaba, Irán de alguna manera se arriesgaba a decepcionar a sus aliados en la región, y si contestaba, se arriesga, sin duda, a una contestación mayor por parte de Israel. Es decir, la participación en el bucle de la escalada está ahí, que es lo que Israel ha ido buscando a lo largo de los meses una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué Israel buscaría una escalada en el conflicto? Porque en un escenario de guerra, en un escenario de conflicto, Israel puede obtener lo que el derecho internacional le niega. A través de la vía de la fuerza militar, Israel puede ganar, porque su superioridad militar es indiscutible. Y a través de este camino busca conseguir lo que le niega el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la ocupación ilegal de los territorios palestinos e incluso la extensión
de esa ocupación, no solo en territorios palestinos, sino, por ejemplo, en el sur del Líbano, como ya ocurrió en el pasado. El Líbano es un país donde Israel permaneció durante años ocupando el sur del Líbano. Este ataque de Irán no ha tenido las consecuencias que hemos visto, desde luego, en la ofensiva de Israel en Gaza, tampoco en la invasión y bombardeo del Líbano por parte de Israel, en parte gracias a esa cúpula de acero, que es como se le llama al escudo antimisiles que tiene Israel. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la capacidad defensiva militar de Israel, Olga? Lo hemos visto en el ataque del pasado martes. En esta ocasión, Irán usó misiles balísticos, que son más difíciles de detectar que los misiles crucero, pero la mayoría fueron neutralizados por este sistema de defensa aérea israelí. Y además Israel, al igual que en el otro ataque iraní del pasado mes de abril, ha contado con la ayuda de medios estadounidenses y jordanos. Por lo tanto, ¿tiene mayor capacidad Irán? ¿Podría causar más daño? Sí, podría. Ahora bien, la superioridad militar de Israel en estos momentos es incuestionable y Israel lo sabe. Por eso ha abierto varios frentes a la vez. Israel está atacando Siria, Israel está atacando Yemen, Israel está atacando Palestina e Israel está atacando Líbano. Olga, ¿qué tiene que ver Yemen en todo esto? En Yemen, grupos armados hutíes han lanzado ataques en el Mar Rojo poco después del inicio de la masacre en Gaza. Esto ha afectado al comercio de barcos en una región que es clave para el transporte de mercancías desde Oriente a Occidente, y los hutíes siempre han enmarcado estos ataques como respuesta a las masacres en Gaza, incidiendo en que un alto el fuego en la Franja de Gaza detendría esos ataques. Los hutíes yemeníes forman parte de estos grupos armados que en diferentes países se enfrentan a los intereses israelíes. Operan bajo influencia iraní, con más o menos autonomía dependiendo del territorio. De ese modo hay grupos armados en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano y en Palestina que han lanzado ataques en algunos lugares contra bases militares estadounidenses, por ejemplo en Irak, o contra intereses israelíes. La superioridad militar de Israel ante ellos es incuestionable. Por cierto, una pregunta que la verdad no me he hecho hasta ahora en todo este conflicto ya multilateral. ¿Cuál es el papel del Líbano como gobierno? Hablamos mucho de Hezbollah, pero ¿cuál es el papel del Estado, del gobierno de Líbano en todo lo que está pasando? Líbano es un país frágil, es un país dividido, es un país muy machacado por las invasiones israelíes y por las diferentes guerras. Y en estos momentos, por ejemplo, vive en una especie de paréntesis en el que no ha podido lograr acuerdos para el nombramiento de un nuevo presidente de gobierno. Cuenta con un gobierno de coalición en el que hay 2 ministros integrantes de Hezbollah. Hay también integrantes de Hezbollah en el Parlamento. Y la fragilidad de este gobierno de coalición es evidente, ¿no? Y al mismo tiempo con la existencia de una especie de organizaciones con poder, como Hezbollah, que cuentan no solo con un brazo armado, sino también con un partido político y con organizaciones civiles que tienen capacidad de influencia y que tienen capacidad de acción en algunas partes del país. Es un país muy dividido, con zonas de mayoría cristiana. Hay otras zonas de mayoría musulmana suní, que en muchos casos están enfrentados a los musulmanes chiíes, que son los que integran Hezbollah. Estas son las consecuencias del colonialismo. Sabéis que el Líbano estuvo bajo dominio francés hasta los años 40 y Francia diseñó un sistema de reparto de poder a través de cuotas sectarias y, de hecho, a día de hoy se establece que el presidente del Parlamento tiene que ser chií, que el presidente del país tiene que ser cristiano y que el primer ministro tiene que ser suní. El otro día tú nos comentabas que cuando Israel ataca Gaza, Hezbollah actúa. Ahora vemos que cuando Hezbollah es atacado por Israel, Irán actúa. Y hablamos también de Yemen y del gobierno de Líbano. Ayúdanos a seguir este hilo, cómo se entreteje todo en este conflicto. Hezbollah ha dicho siempre que si hay un alto el fuego en Gaza dejaría de lanzar cohetes, disminuiría el enfrentamiento en la frontera norte de Israel. El día 8 de octubre, al día siguiente de los atentados de Hamas, ya había 500 muertos palestinos en Gaza.
Hezbollah lanzó proyectiles como una señal de advertencia y como una señal de solidaridad con la población de Gaza. Se ha dicho a menudo que los lanzó contra Israel. No los lanzó contra territorio israelí, como se suele decir. Los lanzó contra un territorio ocupado por Israel, que son las granjas de Sheba, de donde Israel no se retiró en el año 2000 cuando se retiró del territorio libanés que ocupaba. ¿Por qué si Hezbollah es atacado por Israel, Irán reacciona? Bueno, como decíamos antes, Irán no reaccionó cuando a finales de julio Israel asesinó en su territorio en Teherán al líder de Hamás. Esperó, lo rumió. En el escenario de escalada, Israel tiene las de ganar. En el escenario de escalada, Israel está buscando la adquisición de mayor control y dominio en la región. Incluso está buscando un nuevo mapa. Y no lo oculta. Antes de los atentados de Hamás, un mes antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y mostró un mapa de Israel en el que incluía como parte de Israel los territorios ocupados palestinos. Recientemente lo ha hecho nuevamente. E incluso después ha mostrado otro mapa en el que a través de la región pasan oleoductos, gasoductos, etc. En un escenario global de agotamiento de recursos naturales, vemos como en muchos puntos del planeta hay un pulso y hay luchas por el dominio y el control de las riquezas naturales. Y de esto también va todo lo que pasa en Oriente Medio, y no ahora, sino desde hace mucho. Decía Eduardo Galeano que si en Irak, lo decía en el marco de la invasión ilegal de Irak en 2003, yo estaba en Irak por aquel entonces, y Eduardo Galeano dijo, si en Irak hubiera rabanitos en vez de petróleo, las cosas serían diferentes. Y esto no hay que olvidarlo a la hora de entender también los propósitos de los actores regionales. Es decir, Israel, en el sueño sionista del gobierno de Netanyahu, se habla a menudo del gran Israel, de ese Israel de la Biblia, de ese Israel que cuenta con territorio palestino como suyo propio, pero no es solo un sueño mesiánico, es también la voluntad y el deseo de controlar los recursos, de controlar los acuíferos, de acceder a más riquezas y de tener un dominio geopolítico y económico en la región, en un momento, insisto, en el que en todo el mundo vemos pulsos similares en muchos puntos. Olga, ¿cómo se relaciona toda esta crisis con que en Estados Unidos estén a punto de celebrar elecciones? A un mes de las elecciones, Israel sabe que Estados Unidos no puede arriesgarse ante su electorado pro-israelí a parar los pies a Tel Aviv. Por otro lado, no le ha parado los pies en 12 meses. Ha seguido enviando grandes paquetes de armamento y proporcionándole protección diplomática y política. También sabemos que hay cierta querencia en la política de Estados Unidos a convertir a los presidentes en comandantes en jefe en momentos de campaña electoral. Porque a ver quién es el votante irresponsable que vota en contra de un presidente cuando está metido directa o indirectamente en una guerra. Y no nos engañemos, el electorado estadounidense sabe que en este conflicto Estados Unidos está participando, apoyando activamente a Israel e incluso aumentando el número de tropas estadounidenses en la región. Si Israel depende de ese apoyo militar armamentístico de Estados Unidos, a lo mejor la pregunta es un poco ingenua a estas alturas, pero ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos en este conflicto? ¿Por qué ese apoyo incuestionable a Israel? Porque es también arriesgado. ¿Qué se juega Estados Unidos en esta zona del mundo? Israel comparte con Estados Unidos muchos intereses en la región. Es un actor que pone su ejército al servicio de los intereses de Estados Unidos, no solo al servicio de sus intereses. En una época de agotamiento de recursos naturales a nivel global, como decía antes, hay una lucha en diferentes puntos del planeta por el control de estos recursos. Cuando Netanyahu muestra en Naciones Unidas un mapa de la región con oleoductos y gasoductos pasando por esos territorios, está siendo franco, está diciendo esto también va del dominio de las riquezas, va de geoestrategia, va de geopolítica, y en ese sentido Washington y Tel Aviv van de la mano. Hay también otro factor. En Estados Unidos hay grandes lobbies pro-israelíes que proporcionan mucho dinero en las campañas electorales y fuera de ellas
a los dos partidos, tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Decía en el año 2006 el expresidente Jimmy Carter que es muy legítimo que lobbies pro-israelíes como AIPAC existan, y añadía, pero no nos engañemos, AIPAC no trabaja por los intereses de la democracia estadounidense o por los intereses de la democracia en general, trabaja por los intereses israelíes. Al final, aquí estamos ante que quien tenga más fuerza militar, quien sea capaz de utilizar más la fuerza bruta incluso, ¿no? Porque creo que ese es el calificativo que merece lo que se ha aplicado sobre la población de Gaza, y quien tenga más dinero tiene más posibilidades de conseguir sus objetivos, muchísimos más. ¿Dónde queda aquí el derecho internacional? ¿Dónde queda aquí Naciones Unidas? ¿Dónde queda aquí el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en el derecho internacional? Olga Rodríguez, periodista, escritora, compañera, muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos... ¿Sabes que en Podimo ahora puedes reaccionar con emojis a tus episodios favoritos? Carita triste, corazones y hasta fueguitos si tú lo consideras. Un montón de funciones para conectar con tus podcasts favoritos y con los usuarios de la app que puedes descubrir navegando por nuestros podcasts. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.